Damos comienzo al acto de presentación del libro, el último título del sello editorial UCA, titulado Corpus de Trastornos del Lenguaje, coordinado por María Jesús Paredes Duarte y editado por Víctor Manuel, como editor científico, Víctor Manuel Martín Sánchez. Le doy en primer lugar la palabra a María Jesús Paredes. La estructura del libro, pues el libro tiene un prólogo que cuenta lo mismo que estoy contando yo aquí, la historia del año 2005, 2012, los convenios, la docencia en el grado, en la licenciatura, y luego consta de 11 capítulos. Cada capítulo está dedicado a un trastorno del lenguaje. Cada capítulo está introducido por una pequeña anotación, porque no es ni siquiera un prólogo, es una pequeña anotación sobre qué es el trastorno, y cuáles son las alteraciones lingüísticas más importantes, ordenadas por niveles de análisis lingüístico, que se dan en ese trastorno, pero muy general, porque lógicamente no hay dos afásicos iguales, no hay dos síndromes de Down iguales, no hay dos... o sea, que en general, según también los manuales y los estudiosos del tema. Entonces, están ordenados alfabéticamente con el fin de ser más manejables en las clases. Empezamos con Alzheimer, ¿no? Afasia primero, Alzheimer después, o sea, por la A, por la B, por orden, alfabéticamente. Y bueno, aparece eso, y luego aparece de cada capítulo una o dos transcripciones, según el trastorno que sea. Más de dos ya nos parecía, bueno, pues que iba a quedar un poquito cojo el libro, cada algunos trastornos hubiera 3 o 4 transcripciones y de algunos uno solo. Y bueno, pues esa es la estructura del libro, y ya os he hablado también, le voy a dar paso a Víctor para que hable de su trabajo. Ellos fueron los transcriptores, los 5 fueron los transcriptores, pero claro, después aquello también tenía que tener una unificación y necesitaba una edición. Además, que aunque utilizamos las pautas de transcripción de Beatriz Gallardo, nos encontrábamos con que habíamos hecho un corpus de personas de Andalucía y sobre todo de Cádiz, con lo cual había pautas fonéticas que no nos servían, y luego teníamos que añadir pautas fonéticas típicas del dialecto andaluz. Entonces, bueno, pues esa labor, que también ha sido una labor muy grande y muy importante, de unificar todas las transcripciones y además crear las pautas, ¿no?, del andaluz, pues la labor que ha hecho Víctor, que por eso es el editor del trabajo. Y ahora le voy a pasar la palabra para que él cuente un poquito lo que le ha tocado hacer. Bueno, pues como ya ha dicho María Jesús, yo soy el editor, también soy uno de los transcriptores. Y bueno, me gustaría hablar en principio de cómo surgió, cómo llegué yo a este mundo, ¿no?, de la clínica, de la lingüística clínica. Pues yo cursaba por aquellos años la licenciatura en Filología Hispánica, y por tercero de carrera o así comencé a cursar ciertas asignaturas de otra licenciatura, que era la de lingüística, psicolingüística y neurolingüística y trastornos del lenguaje, concretamente. Aquí yo descubrí un mundo que era totalmente nuevo para mí, ya que como a muchas personas les pasa cuando estudian bachillerato en humanidades, como yo hice, y pasan a una filología, piensan que jamás van a encontrar ningún tipo de aspecto biológico, neurológico, etc. Y lingüística me dio a mí esa perspectiva, que yo no esperé encontrarme, lo cual fue un poco complicado para mí al principio, porque es hacerse un poco a otra perspectiva de investigación, pero fue algo que me interesó bastante, y a raíz de ahí, sobre el año 2013, comencé a colaborar con María Jesús en diferentes aspectos. Comenzamos con clasificación de ciertos términos en síntomas y en enfermedades para datos clínicos. Y más tarde surgió esa idea que ella nos propuso de transcribir entre mis compañeros y yo, dividirnos las transcripciones y hacerlas. Bueno, pues las transcripciones, en principio, como ya ha dicho María Jesús, las empezamos basándonos en el Corpus Perla de Beatriz Gallardo Pauls, de la Universidad de Valencia, y en principio iba a ser así. Lo que pasa es que nos encontramos con el problema de que en ese corpus las aspiraciones se representaban con una H, y como es una transcripción ortográfica, ya de por sí hay H's mudas que se deben escribir. Entonces en andaluz eso era un problema,
¿Por qué? Porque encontrábamos frases con un montón de H y no sabíamos que H era aspirada y que H era muda. Entonces ideamos un nuevo método para buscar una grafía diferente a la H aspirada de la H muda. Al igual que también nos pareció muy, muy interesante destacar cómo se pronunciaba el sonido consonántico contiguo a esa aspiración para detectar un poco o tener una idea bastante acertada sobre el lugar de procedencia de ese paciente. Por ejemplo, el rasgo que fue más relevante es el de la palatalización o geminación de la consonante contigua. Diferencias entre esto y esto, ¿vale? Para saber si era Andalucía oriental o Andalucía occidental. Bueno, ¿y por qué nos parece una novedad este libro? En principio porque es el primer libro que se hace, que es un corpus de trastornos del lenguaje de hablantes andaluces, donde se representa un poco más su acento. Es cierto que la metodología que hemos utilizado es básicamente basada en la metodología de Beatriz Gallardo, al igual que esta se basa en la tradición de la dialectología hispánica, que ya todos conocemos. Con lo cual, los símbolos que hemos usado han sido basados en manuales con fundamentación científica. Además, este libro proporciona una variedad de trastornos del lenguaje en un único tomo, lo cual es algo también novedoso. Nuestro precedente fue el Corpus Perla, y ahí encontramos diferentes tomos y cada tomo es dedicado a una única enfermedad o a un único trastorno. Pues nosotros damos una variedad. ¿Para qué es más útil este tipo de corpus? Pues puede ser un corpus dialectal, se puede estudiar desde ese aspecto, y también es muy útil porque se pueden hacer estudios de casos que son muy acusados en el ámbito clínico, ya que como todos sabemos, no todos los enfermos que tienen un mismo diagnóstico presentan los mismos síntomas, con lo cual con este corpus tienen un ejemplo de cada uno y pueden hacer un análisis concreto de un caso. Y bueno, para hablar de un poco del futuro, tenemos que decir que esperamos que este corpus se utilice. Ya ha habido algunos compañeros que nos han dicho que lo van a usar para estudiar ciertos rasgos dialectales. Y bueno, tenemos que decir que el corpus no se queda aquí, no se queda en esta única publicación. Va a haber una reelaboración, se va a rehacer la transcripción adaptándose al método de transcripción del Childress, que es un corpus más internacional del ámbito clínico. Y esta transcripción la está llevando a cabo mi compañero y amigo Jonathan Rodríguez Palomero, que es personal técnico de apoyo del Instituto de Lingüística Aplicada, y bueno, al que le doy mucho ánimo para hacer esta labor. Y bueno, ya reiterar los agradecimientos. Muchas gracias por asistir, por buscar un hueco en vuestras agendas, y espero que os guste el libro. Muchas gracias, Víctor Manuel, María Jesús. Bueno, me quedan un poco las palabras de clausura, que irán a caballo, si me permiten, entre lo editorial y lo académico. Más editorial porque lo académico creo que las personas que han sido responsables o parte de esta publicación que hoy se presenta han dado ya sobradas muestras de los aspectos técnicos y científicos más importantes. Pero si me permiten, y aparte de, por supuesto, adelantando mi agradecimiento a la presencia nutrida de personal de la comunidad científica, docente, investigadora de este área, que entiendo que es una de las áreas más señeras y potentes de la universidad, y que creo que en su vertiente de publicación debería, y aprovecho también quizás en este contexto, aún más representada. Sabéis que una de los grandes frentes editoriales que gestiona y gestionamos, y lo digo en común, es la revista Pragma Lingüística, de la que creo que todos un poco nos sentimos orgullosos y satisfechos, y que creo que también en la medida y en relación con esta publicación que hoy afortunadamente se presenta, vuelvo a incidir en algo que ya
muchos de sus responsables saben, y es que incentivar en la medida de lo posible e impulsar en la medida de lo posible este tipo de publicaciones, ¿no? Y que bueno, que de alguna forma también vinculo a lo que ya expresó María Jesús, ¿no? De un libro que recién presentado ya está tenido en cuenta y citado en obras de investigación de distinto nivel, y bueno, también como plantea Víctor Manuel, esa posibilidad de ampliar a otros corpus más abiertos e internacionales, pues que quede constancia que desde el punto de vista editorial, sí se estima oportuno que también estaremos en ese proyecto. Pero, ¿no más intervenciones? Bueno, pues entonces de nuevo reiterar mi agradecimiento y felicitar a María Jesús y a Víctor por su trabajo, a todo el equipo que ha colaborado y en general al área que está detrás siempre incentivando este tipo de proyectos y propuestas, que es lo que realmente hace posible y real el que seamos universidad en todos los sentidos, ¿no? No hay ni más ni menos que ofrecer resultados de nuestro trabajo, nuestra docencia, a la comunidad científica y también a su aplicación en la sociedad, que en definitiva es quien nos paga y nos hace posible. Bueno, pues de nuevo reiterar mi agradecimiento y desearos buenas tardes y hasta otra ocasión que nos veamos. Gracias.